Ya. Mi nombre es Daniel Chacón, soy activista de los sectores sociales LGBT. Listo. Bueno, en primer lugar, para poder entender un poco la historia del conflicto armado colombiano, creo que es importante reconocer que no es un asunto de una fecha particular en la historia de Colombia. Colombia siempre ha estado en guerra por diferentes visiones de la construcción de nación. Incluso desde antes de la construcción de lo que conocemos como la República de Colombia, la construcción histórica de nuestro país ha tenido diferentes miradas, y esas diferentes miradas han tenido muchos choques en diferentes niveles, no solamente niveles sociales referidos a la clase en la que podemos, no sé, cómo denominar las personas pobres o las personas empobrecidas y las personas ricas o con mucho poder económico, social, político, cultural, sino también con diferencias ideológicas, cosas tan básicas como pensarnos en sistemas liberales, capitalistas o sistemas socialistas comunistas. Obviamente todo esto está ligado también a una historia a nivel mundial, ¿sí? Pero en Colombia ha tenido unas particularidades que hacen que este conflicto haya tenido una resistencia tan grande por más de 52 años, que es, digamos, como el número que hemos adoptado para un poco reconocer una parte del conflicto en Colombia. Desde los sectores sociales, desde diferentes sectores sociales, pongo el ejemplo del caso de las personas indígenas. Ellas lo que reclaman es no un conflicto armado que se reconozca desde hace 52 años, sino un conflicto armado que sea reconocido desde la época de la conquista, ¿sí? Eso también nos pone a analizar un poco cuál es el concepto que nosotros tenemos sobre conflicto armado en Colombia y cuáles son las implicaciones de poder analizarlo desde diferentes sectores. En Colombia esta fecha de los 52 años surge a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. La muerte del caudillo realmente lo que hace es abrir una época que en Colombia se llamó la violencia, y que básicamente implica en una represión del gobierno hacia ideas liberales que básicamente atentaban un poco contra la estabilidad de la jerarquía que existía en esa época. Jorge Eliezer Gaitán es un personaje súper importante en la historia de Colombia precisamente porque es la persona que logra, a través de sus ideas, dar un reconocimiento y un poder al pueblo que no tenían. No había anteriormente un líder que lograra recoger estas ideas como de, digamos, libertades, derechos humanos y respeto un poco por las personas, o ponernos más bien, más que respeto, es como ponernos a pensar en las personas empobrecidas y mirar cómo los sistemas económicos también afectaban la cultura, cómo nos afectaban como sociedad. Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, a manos de pues, las grandes élites de Colombia, inicia pues esta época y con ellas empiezan a gestar grupos de guerrillas organizadas principalmente por personas campesinos y campesinas, pero que no solamente implicaban la organización de ellas, sino también la organización del Estado en la represión y en el exterminio de estas guerrillas. Hay que tener en cuenta que el término guerrilla, muy lejos de lo que generalmente siempre nos comentan, es un término que implica la toma en armas de un grupo social precisamente para la defensa un poco de una lucha política, de un ideal político. Pero la creación de los grupos armados acá en Colombia han tenido diferentes visos y se han cambiado también sus ideologías, marcos y formas de acción. Entonces en esta primera instancia digamos como que la guerrilla nace precisamente para poder defender esos ideales con unas ideas un tanto comunistas, hay que reconocerlo, pero no precisamente apuntaban todas a lo mismo, sino un reconocimiento de las clases empobrecidas en el país.
En la época de la violencia empiezan el exterminio de todos estos tipos de organizaciones, y también empieza a gestarse en Colombia un pacto político con el presidente Lleras Camargo. Lleras Camargo, stop, espera. Lleras Camargo,